Estamos en la hoja 88, en la carilla A, el quinto renglón de abajo hacia arriba en los dos puntitos. Dijo la Mishnah, aquel esclavo que fue liberado a medias, entonces es medio hombre libre y medio esclavo, él no puede participar de la ofrenda de pesas que hizo su patrón y que lo computó a él. Igualmente, no puede consumir de él. Su parte libre no es obligada y no puede ser impuesto que participe en la ofrenda de pesas de su patrón. Y tampoco puede consumir, y a esto analiza la Gemara, de la Mishnah se entiende que él no puede participar de la ofrenda de pesas de su patrón, o sea que él no le puede imponer consumir de la de su patrón. Y tampoco el patrón computa y quiere hacer participar a la parte libre de este hombre. El patrón quiere que su mitad de esclavo consuma de su ofrenda de pesas. La mitad que no le pertenece a él, él no quiere darle, no quiere que consuma. Pero se entiende en la Mishnah entonces que de su propia ofrenda de pesas que sí podría consumir. ¿Y cómo es posible? En primer lugar, la lógica nos dice que no sería posible, ya que él no es dueño de su otra mitad. Su otra mitad pertenece al patrón y el patrón quería que participe en la ofrenda de pesas que hizo el patrón. De hecho, es imposible aparentemente estudiar así, porque está claramente escrito en la fuente externa, que no consuma ni del propio, ni tampoco del de su patrón. Entonces, ¿cómo es compatible nuestra Mishnah con esto que estamos estudiando? La Kashia. No hay dificultad. Uno estamos hablando de acuerdo a la primera determinación y otro al nuevo estudio, al último estudio, cuando se retractaron de la ley original. Ditran, tenemos la Mishnah en el tratado de Hagigah, que nos dice lo siguiente: aquella persona que es mitad esclavo, Kenani, y mitad hombre libre. Es decir, el ejemplo clásico sería un goy que fue comprado, un gentil que fue comprado por dos Yehudim en sociedad. Lo transformaron en Eved Kenani, en un esclavo Kenani que está obligado a cumplir las mitzvot. Uno de los dos lo libera. Entonces queda ahora medio hombre libre como Yehudí y medio esclavo Kenani. Ahí dice la Mishnah, la solución a nivel laboral es que un día trabaje para su patrón y un día está libre de hacer lo que él quiera. Ya ese día no le pertenece al patrón. Vamos a dividir los días de trabajo. Está el día de Shabbat, que obviamente no se puede trabajar, y después los demás 6 días, un día para sí y un día para su patrón. Dibreve tienen así, dijeron Betilel, que tiene que ser la conducta a tomar con esta persona tan especial. Bechamay Omrim. Bechamay por su parte dijeron ticante metrapove tatzmono ticante. Ustedes con eso dan una solución al patrón, que lo único que quiere es una cuestión laboral, que trabaje para él, que le produzca para él, que le traiga esclavos. ¿Sí? Él va a tener 3 días a la semana que lo va a poder explotar. Entonces, el patrón tiene solucionado cómo puede hacer para utilizar a su propio esclavo. Pero el tatzmo, no ticante, pero al esclavo mismo, a su parte libre, no le están dando ninguna solución. Lisa Shifha no yahol. Si él quiere rehacer su vida y quiere incluso casarse con una Shifha Kenaanit por su parte de esclavo, no puede. Medio cuerpo de él es hombre libre, un hombre converso, un yehudí converso. Este tiene prohibido, como cualquier yehudí, entablar cualquier matrimonio con una Shifha Kenaanit. La Torah prohíbe que un yehudí esté con una Shifha Kenaanit. Y él tiene parte de yehudí al haber sido liberado y convertido. Y no puede entonces tomar a una Shifha Kenaanit. Dice Abat Jolim, que se case con una mujer judía o con una conversa. En Oyajón, tampoco eso está permitido porque él es mitad de esclavo. Y así como un yehudí no puede con una esclava Kenaanit, tampoco una judía puede con un esclavo Kenaní. Entonces, este hombre no podría realizar matrimonio de ninguna manera.
Y Batel, dejémoslo nulo y que no se case con nadie. El mundo no fue creado sino para la reproducción. Boreolam no creó el mundo en vano, sino para que lo habiten y se reproduzcan. Y a este hombre no le damos ninguna posibilidad, de acuerdo a la halajá, de acuerdo a la ley, que pueda reproducirse. Mi peneti kuna olam, sino para asentar el mundo, dándole una solución a este problema. Kofine trabó, veo seo toben jorim. El bedín va a forzar al patrón en tener que liberarlo, el patrón que quedó con parte de este hombre, vamos a forzarlo a que tenga que liberarlo y que lo deje como hombre libre. A cambio, escribimos a este esclavo que acabamos de liberar, le forzamos a que tenga que escribir también un documento por la mitad de su valor. Este patrón que lo está liberando está perdiendo una pertenencia, tiene un valor. Ese valor que tiene el esclavo en general, lo tenemos que dividir a la mitad porque ya es mitad hombre libre. La mitad de su valor le pertenecía al patrón. Va a escribirle un documento por ese valor y cuando consiga el dinero una vez liberado, va a venir y le va a pagar. Y así va a poder este hombre rehacer su vida. Cuando los de Betilel escucharon esta postura de Bet Shammai, entendieron que era correcta y se retractaron de lo que ellos pensaban inicialmente, y también ellos optan y dicen que vamos nosotros a forzarlo a tener que liberarlo. Siendo así, de acuerdo a esta última conclusión, que todos obligan a que tenga que liberarlo, podemos decir perfectamente que él participa de su propia ofrenda si él quiere. ¿Por qué? Al ser que podemos obligar al patrón a que lo libere, ya lo consideramos como hombre libre. O sea que el patrón no puede retenerlo. Por halajá, lo forzamos al patrón, no puede retenerlo, lo vemos como hombre libre y puede entonces participar en su propia ofrenda de Pesaj. Madmitim, una nueva Mishnah. Una persona manda a su esclavo para que le lleve la ofrenda de Pesaj, el corderito o el chivito para la ofrenda de Pesaj. No le especificó qué clase de animal quiere que degolle para él. Entonces, entendemos que lo deja a libre elección del esclavo. Shahat Gedi Yochal, Shahat Tale Yochal. Si degolló un cabrito, comerá del cabrito. Degolló un corderito, comerá del corderito. Shahat Gedi Betale. Degolló a los dos, porque no recordaba lo que el patrón le dijo por las dudas. Voy a llevar los dos. Yochal Minarishon, que consuma del primero que degolló el esclavo. No tiene poder de elección, debe comer y consumir del primero. Ya vamos a ver en la Gemara cómo funciona esto. Shachach, Masheamar lo Rabbo, ¿qué tzadi hace? Ahora, el patrón le especificó qué animal quiere exactamente. El esclavo, cuando llega a buscar los animales en el campo, camino al Bet HaMikdash, no recuerda cuál fue el animal que le había dicho. ¿Qué debe hacer este esclavo? Que lleve un corderito, que lleve un cabrito y que condicione. Que dice el Lobetale Sheli. Si mi patrón quería un cabrito, entonces vamos a degollar el cabrito para él y el corderito que sea para mí. Y si su voluntad era un corderito, así me dijo mi patrón, que el corderito sea para él y el chivito sea para mí. De esa manera vamos a estar haciendo para el patrón el animal que quería el patrón. Si era corderito, corderito, si era chivito, chivito, y el otro será particular para mí, esclavo. Hasta aquí las palabras de la Mishnah sobre esta situación, que también la vamos a analizar inmediatamente en la Gemara. Shachach Rabbo Ma'amarlo. ¿Por qué pasa a la inversa? El patrón es quien se olvidó qué le había dicho. Y el esclavo llevó dos, porque también había olvidado. Ambos animales, corderito y chivito, deben ser incinerados, porque no se puede consumir ninguno de los dos. Sin embargo,
A pesar de que él no puede consumir de ninguna de las ofrendas de Pesaj, decimos que él cumplió con la orden, con el precepto de la ofrenda de Pesaj, y no va a tener que participar en Pesaj Sheni el 14 de Iyar, ya que él cumplió con su obligación. Estas son palabras literales de la Mishnah, que todo, como dijimos, inmediatamente va a ser analizado y desglosado por la Gemara. Primero de todos nos dice la Gemara, Peshita, es sencillo. Si el patrón no le dijo ningún animal y lo dejó a libre elección del esclavo, se le hizo corderito, comerá corderito, chivito, comerá chivito. ¿Dónde está la enseñanza y la novedad en estas palabras de la Mishnah? Shahat Gedi Yochal, Afagav de la Gil Betale. Shahat Tale Yochal, Afagav de la Gil Begedi. La intención de la Mishnah es decirnos, incluso que el patrón no le había especificado nada, pero tenía una conducta clara. Hace 10 años que siempre trae como ofrenda de Pesaj un corderito. No le especificó nada ahora el patrón al esclavo. Y el patrón y el esclavo, en vez de hacerle un corderito, hizo un cabrito. A eso dijo la Mishnah, va a consumir del cabrito. Al no haberle especificado nada al esclavo, quiere decir que lo dejó por completo a libre elección del esclavo y que a él no le cambia, no hace hincapié. Y por más que normalmente él consumía cabrito, esta vuelta comía corderito. Lo mismo a la inversa. Si él normalmente comía corderito y ahora hace un cabrito, va a comer del cabrito. Porque al no especificar, demuestra que él no hace hincapié en que la clase de animal quiere que le negocie para cumplir con la mitzvah. Ahora, la Mishnah después dijo, y si el Eber degolló 2 animales, corderito y cabrito, no sabía que es lo que quería el patrón, llevó los 2. Ahí dijimos, debe consumir el patrón del primero que hayan hecho. Si hizo primero corderito, comerán corderito. Hizo primero chivito, comerán de chivito. ¿Cómo es posible? Estudiamos que una persona no puede estar participada en 2 ofrendas de Pesaj. Y este hombre, aquí, el esclavo, lo computó y le puso 2 ofrendas. Sobre este caso, la Mishnah no trajo condicionar. Si me pidió corderito, ¿por qué no le pidió nada? Él sabe que no le pidió nada. No especificó y no aclaró ninguna especie. Y el esclavo, por cuenta propia, él dice, yo no sé cuál quiere él. Yo voy a hacer los 2 y lo voy a computar en los 2. Y no es posible. Ya dijimos que en verdad, que no hay posibilidad de esclarecer retroactivamente cuál es el que la persona quería. De hecho, la situación aquí sería que cuando viene el patrón para consumir, el esclavo le va a decir, hay corderito y hay chivito, ¿cuál quiere usted? Y en el momento tendría que decidir. Y no se puede decir ahora por el momento del degollado. Matnitim bemelech umalka. La Mishnah nuestra, que habilita y permite, estamos hablando en el rey o la reina, que ellos no hacen hincapié si es cabrito o corderito, ellos comen con abundancia, no les falta nada, no hay nada que para ellos los desespere y sea una tentación más que la otra. Cualquiera de las 2 les viene bien. Entonces, la primera que se hizo, ya para él era suficiente. Hicieron corderito, corderito, hicieron chivito, chivito. No le disgusta ninguna de las 2. Entonces, con la primera que hicieron, él ya aceptó y ya cumplió con la obligación. Por eso es que la Mishnah dijo, consume de la primera y no de la segunda. Pero personas normales, él sí hace hincapié. Yo quería corderito, yo quería chivito, hicieron el otro. No sé, entonces, ahora que él determine, no puede determinar ahora. Por eso dijo la Baraitá que no va a poder participar de ninguno de los 2. Beatania. Y así estudiamos claramente. No se puede nombrar, alistar a una persona en 2 ofrendas distintas de Pesaj. Y pasó una oportunidad con el rey y la reina, que le dijeron a sus esclavos, vayan y degollen ofrenda de Pesaj para nosotros. Fueron y degollaron 2 animales para ofrenda de Pesaj.
vinieron y plantearon el inconveniente delante del rey. Hicimos dos, nos confundimos. Yo hice, él hizo. Hay dos ofrendas de Pesaj para usted, señor rey. ¿Qué se debe hacer? Vayan, consulten con la reina. Ella es inteligente, ella es muy astuta. Pregúntenle a ella a ver si ve una solución. Fueron y le preguntaron a la reina. La verdad que desconozco. Vayan y consulten con Rabban Gamliel. Vinieron y plantearon esto delante de Rabban Gamliel. Amar Lahem le dijo a ellos, Malkava Melech, tan Lehem, el rey y la reina, y para ellos son cosas livianas. Corderito, chivito, les da lo mismo, no hacen hincapié en nimiedades como estas. Yo, Gelumina Rishon, que coman del primero que hicieron. ¿Cuál de los dos se hizo primero? Ese es el que sirve para ellos. Ya con ese ellos aceptaban. El que se hace después esa tarea de más. Harán, pero nosotros no podíamos participar y consumir de ninguno de los dos. Nosotros somos más quisquillosos, hacemos nuestras exigencias, no podíamos participar de ninguno de los dos porque no podemos ahora determinar retroactivamente. Shupan, ya que la Gemara nos contó este episodio, nos dice que hubo un episodio también con el rey y la reina y Rabban Gamliel. Shupan Mahat, y nuevamente en otra oportunidad, encontraron una lagartija muerta entre las comidas que estaban cocinando y preparando en el palacio, en la cocina real. También con la Seudakulá, quisieron impurificar todos los alimentos que se encontraban en ese banquete, ya que una lagartija muerta es uno de los 8 reptiles que la Torah nos dice al final de Pedashat de Shemini, que si está muerto, impurifica por contacto. Y todas las comidas que tuvieron contacto y los chefs y cocineros que estuvieron preparando y tocando, deberíamos impurificar todo. ¿Qué hacemos? Vinieron a consultar al rey, ¿qué hacer? Nuevamente él los envió y los derivó a la reina. Pregúntenle a ella. Vinieron, le consultaron a la reina. Vayan y consulten con la eminencia de nuestra generación, con Rabban Gamliel. Vinieron y le presentaron esto a él. Le dijo a ellos, ¿en qué zona de la cocina pasó esto? ¿Cuando estaban preparando entre las comidas calientes o entre las comidas en frío? Era entre las comidas calientes. Rabban Gamliel pensó un instante y dijo, vayan y tiren sobre ella un vaso con agua fría. Al joven y tiro alea cosas fueron, vertieron sobre la lagartija que estaba aparentemente muerta un vaso de agua fría, e inmediatamente se movió y se fue. Quiere decir que no había muerto, sino por el calor que había ahí, ella queda estática, se asusta y queda estática a modo de protección. Y Rabban Gamliel sabía que al bajarle la temperatura corporal, perfectamente iba a reaccionar. Rabban Gamliel con la Seudakulá. Y en base a esto, Rabban Gamliel habilitó y permitió toda la seudá, todo el banquete, considerándolo todo puro y que no había ningún inconveniente. Sale entonces que el rey dependía siempre de la voluntad y decisión de la reina. Pero a su vez, la reina no tomaba la decisión y se lo cedía a Rabban Gamliel. Con la ciudad, concluyendo entonces que todo el banquete quedaba solamente en el poder de la palabra de Rabban Gamliel, lo que él determinaba. Aquí también, ¿sí?, en el caso del rey y la reina, Rabban Gamliel determinó y enseñó que ellos no hacen hincapié y por lo tanto el primero que hicieron ya era suficiente para que cumplan con la voluntad. Por eso la Mishnah dijo que consuman de ellos. Pero el din entonces que figura en nuestra Mishnah es solamente una ley que se aplica al rey y a la reina, no a otras personas. Ahora, pasamos a otro caso. Shahach ma llamarlo rabó. Dijo la Mishnah, si el esclavo olvidó, el patrón había especificado
qué clase de animal quería. El esclavo olvidó, no recuerda. Tomó de los dos, dice la Mishnah, y va al Bet HaMikdash y condiciona. Si el corderito es lo que él quería, entonces que el chivito sea para mí, etc. Sheli, que sea para mí. ¿Cómo puede plantear semejante barbaridad un esclavo? Cualquier cosa que adquiera el esclavo es pertenencia del patrón. ¿Cómo él determina este corderito es para mí? O este chivito es para mí. Incluso si lo quiere tomar para él, pasaría a ser propiedad de su patrón, nunca de él. Amar Abayé, dijo Abayé, es correcto esta observación. Aquí tenemos que estar hablando de la siguiente manera. Este esclavo va a tener que buscar a alguno de los pastores que su patrón frecuenta y los conoce y tiene mucha confianza con ellos. El que tiene intención de solucionarle el problema a su patrón, porque tiene tanta afinidad y tanta amistad, que él quiere lo mejor para este patrón que le compra cada tanto animales. Y le pide, escúchame, me encuentro en una encrucijada. Mi patrón me pidió corderito o chivito, no recuerdo qué. Yo tengo que llevarse a Bet HaMikdash y hacerle la ofrenda de Pesaj. ¿Cómo podemos hacer? Él le va a decir, muy bien, tú tienes ahí un corderito, aquí tienes un chivito. Lleva el chivito, que sea para ti. Si tu patrón quería corderito, entonces el chivito te lo regalo a ti. Y que no tenga tu patrón ningún poder sobre ese chivito. Es un regalo exclusivo para ti y excluyente para el patrón. Entonces, en ese caso, el esclavo sí adquiere y no se adueña al patrón, porque quien se lo regaló condicionó que el patrón no pueda tener parte en eso. De esa manera, él puede lograr tener un animal que sea suyo y no del patrón. Y así va a ser también con el corderito y el cabrito, y de esa manera él se va a cubrir para que sí o sí haya uno para el patrón y el otro para él, y son entonces los dos viables, ya que realmente le pertenece a este esclavo. Y el último caso que trajo la Mishnah, el patrón mismo se olvidó cuál fue la orden que le había dado a su esclavo. El esclavo llevó dos también. Dijo la Mishnah que en ese caso, ¿sí?, no se puede consumir ninguno de los dos y ambos tienen que ser incinerados. Pero si cumplieron con la orden y el precepto de ofrenda de Pesaj, y no lo tienen que recuperar en Pesaj Sheni. Dijo Abayé, esto siempre y cuando que el patrón, al momento que el esclavo estaba haciendo las ofrendas, que hizo las dos porque él tampoco se acordaba que le había dicho el patrón, el dueño todavía registraba y se recordaba perfectamente que le había dicho un cabrito. Luego de la Zerikat Adam, cuando él fue a la noche para participar, ahí no podía recordar. En ese caso, es que dijo la Mishnah, no puede consumir de ninguna de las dos, pero cumplió con su orden. Porque al momento de salpicar la sangre de Pesaj, se salpicó con la intención de que se lo consuma. Y sabíamos perfectamente lo que tenía que consumir. Entonces en ese momento era todo válido. Si después surgió un inconveniente, él ya cumplió con el precepto. En el momento que fue salpicada la sangre, era apto para ser consumido. Pero si él olvidó qué orden le había dado antes de que el esclavo haya podido salpicar la sangre, haya podido llevar la ofrenda y hayan salpicado la sangre, de Hizrik Dam, que entonces en el momento que los Kohanim salpicaron la sangre, la bajas de la Ajilá, ya no había nadie para consumirlo. Porque no sabemos si puede consumir de esto, no sabemos si era corderito o cabrito, no tenemos manera de esclarecerlo, entonces estamos salpicando sangre, no para que alguien consuma. Hayabim la Azot Pesach Sheni, esa ofrenda no sirve, y van a tener que hacer un segundo Pesach. Y que además tiene la baraitá. Y hay quienes trajeron esta observación de Abayé, que depende si fue antes de salpicar la sangre o no, no en relación a nuestra Mishnah, sino en relación a la baraitá, aquella fuente externa que nos dice, teníamos 5 personas, cada uno llevó su corderito para ofrenda de Pesaj. Degollaron a todos, descueraron a todos,
Y ahora descubren en el cuero de alguno de estos 5 corderitos que había un Yabelet. Y encontramos una verruga en uno de los 5 cueros. Una verruga es un mum, es un defecto que invalida cualquier ofrenda. Todas las ofrendas de animales tienen que ser en Baem Mum, que no tengan un defecto. Esto es considerado un defecto y por lo tanto ese corderito que tenía la verruga no es válido. ¿Qué debemos hacer? Nosotros no reconocemos este cuero. ¿A cuál de los corderitos pertenecen? Kulam yotzim lebeta serefá. A no poder distinguir cuál de los 5 animales es el dueño de este cuero, debemos incinerar los 5. Upturim lazot Pesach Sheni. Sin embargo, están exentos de Pesach Sheni. Cada uno llevó su corderito, la orden de Boreolam la cumplieron. ¿No puedo ser consumido? No importa. En el momento en que se salpicó correctamente. Ahí esto dice, ahora Abayé. Sobre esto vino la observación de Abayé. Esto es siempre y cuando que los cueros se mezclaron y nosotros no podemos distinguir cuál es cuál después de haber sido salpicada la sangre. Que en el momento que fue salpicada la sangre, estaban todos los corderitos perfectamente aptos para el consumo. Cada uno sabía cuál era su corderito y podía comerlo y la sangre salpicó correctamente. Después se mezclaron los cueros y hay uno que indefectiblemente estaba mal y no sabemos cuál es. Ese inconveniente surgió después de que ellos ya cumplieron con la mitzvah de la ofrenda de Pesach porque ya habían salpicado la sangre siendo apto para el consumo. Pero si se mezclaron los cueros antes de que hayan podido salpicar la sangre, están todos obligados a tener que participar en el Pesach Sheni del próximo mes, ya que no cumplieron con el precepto de Pesach. Quien estudió que la observación de Abayé va sobre nuestra Mishnah, más y más que va a decir esta observación sobre la Baraitá. ¿Por qué? Nuestra Mishnah, estamos parados en una situación mucho mejor. O sea que nuestra Mishnah no hay ningún inconveniente en la ofrenda. Todas las ofrendas se hicieron correctamente. Solo que nosotros tenemos un desconocimiento. ¿Cuál era la que él quería consumir? ¿El corderito o el chivito? Pero no hay problema ni en el corderito, ni hay problema en el chivito. E igualmente dijo, siempre y cuando que él, al momento de salpicar, sabía con certeza cuál era, y la duda le surgió después, es que nosotros decimos que es válido. Pero si la duda surgió antes de salpicar, incluso que están los dos perfectamente bien, ya no sirve. Más aún, en la Baraitá, en aquella fuente externa, que nos está hablando que aquí a una de las ofrendas que estaba mal de base. El problema era en el animal, y estaba mal. Nunca pudo haber surgido el problema después. Entonces, seguro que en este caso, vamos a decir que si se mezclaron los cueros antes de salpicar la sangre, y seguro que no va a ser válido. Pero además de Baraitá, ahora Matritín no. En cambio, quien estudió que la observación de Abayé fue dicho sobre la Baraitá, sobre el caso del cuero con la verruga, la Mishnah nuestra puede estar perfectamente de acuerdo que incluso si se olvidó, si quería cabrito o corderito antes del salpicado de la sangre, que va a ser válido igualmente. ¿Por qué? Que van de que Sherini no hace que tanto el corderito como el cabrito están en perfectas condiciones y ninguno de los dos tiene ningún defecto y todo el procedimiento de ambos se hizo a la perfección. Se degolló, se recepcionó la sangre, se salpicó en el lugar que corresponde, todo a la perfección. No se mezclaron, sabemos cuál es el corderito, cuál es el cabrito, todo perfectamente en regla. Entonces, en ese caso, de Idkar, vejas de la Jirá, si el dueño se pone a pensar, y después de 2 horas recuerda qué es lo que había dicho, es perfectamente consumible. Si no había ningún problema en la ofrenda, no podíamos comer solamente porque no me recuerdo lo que había dicho. En el momento que se recuerda se puede comer, porque no hay problema en la ofrenda. Kamesh Mayagali, adelante Boreolam sí sabía qué es lo que había elegido. Él no se recuerda, pero no es un problema en la ofrenda. El problema es en la persona. Incluso, y en ese caso, yo voy a decir entonces
que no hay ningún problema. Incluso si la duda de él surgió antes del salpicado de la sangre, esto no invalida, porque al momento de salpicar la sangre, también este corderito y este chivito era perfectamente comestible si yo recordaba cuál era. Con eso ya es suficiente. En cambio, cuando el cuero es el que está mal, no hay lo que tener que recordar. Nadie le hizo intencionalmente porque no sabíamos que tenía el problema. Entonces ya estaba mal desde el vamos. Y nunca fue apto. Por lo tanto, en ese caso, solo si el problema se descubrió pasado el salpicado de la sangre, ahí va a ser válido. Pero antes del salpicado de la sangre, no va a ser válido.